Ya. Lo que vamos a hacer entonces es repasar un poquito los conceptos básicos para poder armar el esqueleto y realizar el movimiento de manera de ir controlando justamente lo que vamos a ir haciendo. Fíjense en lo siguiente. Previamente yo en mi biblioteca tengo cada uno de los elementos que voy a articular, que voy a proceder a animar, separado de forma previa en un símbolo que puede ser tanto un clip de película como un símbolo gráfico. Ustedes saben ya que hay tres tipos de símbolos que uno puede crear en Animate, que son el botón, el clip de película y el gráfico. Entonces, los dos últimos, tanto el clip de película como el gráfico, nos sirven indistintamente para poder realizar la articulación del personaje. Como ya los tengo yo previamente en mi biblioteca, simplemente voy a comenzar a traerlos hacia el escenario. ¿Ok? Entonces tengo ahí las piernas, tengo aquí el torso. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, todos estos elementos los estoy poniendo inmediatamente dentro de la misma capa. No estoy separando estos elementos en capas distintas porque no es necesario, dado la articulación de los huesos. ¿Ok? Entonces aquí tengo una manito que es la que va a ese lado, luego este brazo. Después voy a ir juntando obviamente todo de la forma correcta. Tengo este símbolo que va acá, luego este que va a ese lado, la manito que va ahí y finalmente entonces la cabeza del personaje. ¿Okay? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tengo todos estos elementos, ¿verdad? Previamente convertidos en símbolos. Voy a empezar a unir o a montar, mejor dicho, no a unir necesariamente todos estos elementos para que luego yo pueda construir las articulaciones, cada una de las articulaciones y que eso me permita finalmente dar el movimiento al personaje. ¿Ok? Yo en este caso lo hice un poquito más sencillo, las piernas no las voy a mover yo en este ejemplo, ya para no demorarnos tanto. Sin embargo, lo principal, la cabeza, el tronco con el cuello, brazos y antebrazos, más las manos del personaje, sí van a ser los elementos que yo voy a empezar a articular. Entonces, ya tengo todo mi figura articulada de esa manera. Ahora, es indispensable no saltarnos ninguno de los pasos que vamos a realizar a continuación, puesto que lo primero que tenemos que asegurar es que la articulación, el esqueleto de este personaje quede correctamente armado para desde ahí empezar a gestionar todo el movimiento. Si no quedó bien armado, obviamente vamos a tener problemas más adelante cuando queramos empezar a mover cada una de las partes. Entonces, para eso, en lo que nosotros nos vamos a fijar es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo pincho en un elemento, en un símbolo en este caso, aparece, ¿verdad?, este punto central. Este punto central me indica el eje de rotación que tiene de manera predeterminada este elemento. ¿Cómo lo sé? Porque si con la herramienta de transformación libre, yo al seleccionarla giro este elemento, voy a notar entonces que gira en relación a la ubicación de ese centro de rotación. Lo que voy a hacer es mover ese centro de rotación, solo lo puedo hacer con la herramienta de transformación libre, con ninguna otra más me va a resultar. Solo puedo mover ese centro de rotación con la herramienta de transformación libre y lo voy a mover ¿hacia dónde? Hacia donde se supone que esté la articulación. En este caso, como estoy hablando del brazo, ¿verdad? Lo voy a poner el centro de rotación donde debiera estar el hombro. ¿Ok? Entonces voy a poner ese elemento ahí. Lo que, si yo aplicara, ¿verdad?, un movimiento con la herramienta de transformación libre, me va entonces a hacer mucho más sentido, dado que el eje de rotación entonces está donde debiera estar la articulación.
¿Ok? Lo mismo entonces voy a aplicar a cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí en el antebrazo lo voy a entonces poner el eje de rotación donde debiera estar el codo. Entonces ya puedo ver de que efectivamente eso funciona así. Y finalmente de la mano voy a poner el eje de rotación entonces ahí donde debiera estar la muñeca y puedo comprobar entonces de que efectivamente eso gira con mucho más sentido. Por lo tanto, lo mismo voy a hacer con cada uno de los elementos. La cabeza, voy a poner el eje de rotación en la base o donde debiera comenzar el cuello y voy a hacer lo propio con cada uno entonces de los otros elementos. Ok, eso debiera estar ahí. Y esto debiera estar acá. ¿Ya? Obviamente todavía no tengo asociado esto a un esqueleto, por lo tanto si yo muevo en este instante cada una de estas partes, el único movimiento que voy a estar consiguiendo va a ser ese, sin ningún sentido todavía. Luego, entonces, de que yo tengo esos pasos hechos, fundamentales antes de construir el esqueleto, es hacer esto. Voy a utilizar entonces la herramienta huesos para empezar a vincular cada una de estas partes, justamente uniéndolas al esqueleto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a comenzar marcando un punto en el centro del tronco del personaje y me voy a mover hacia lo que es la cabeza, ¿ok? La base de la cabeza. Entonces, fíjense ustedes, vamos a acercarnos aquí, de que sola la herramienta detecta cuando encuentra un símbolo, en este caso de tipo gráfico. Si no encuentra el símbolo todavía, va a aparecer ese círculo con la línea al centro, que me dice que no puedo vincular nada todavía, pero cuando ingreso al área, ¿verdad?, de este nuevo símbolo, aparece el icono del hueso. Entonces, eso significa que si yo suelto ahí el clic del mouse, voy a haber entonces vinculado tronco y cabeza. Luego voy a partir desde el centro igualmente hacia el hombro, ¿ok? Hacia la articulación del hombro. Voy a soltar ahí. Lo mismo voy a hacer ahora desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo de ese brazo y lo mismo voy a hacer desde aquí hacia la articulación entonces del, en este caso, de la muñeca. ¿Ok? Si les sucede esto, basta con que seleccionen, por ejemplo, este símbolo y a través de la herramienta organizar o de la opción organizar del menú contextual lo traemos hacia el frente, ¿verdad? Para que vuelva a ocupar su posición dentro de las capas internas. Lo mismo entonces vamos a hacer a continuación con la herramienta huesos. Vamos a vincular entonces ahora el otro brazo entero. Vamos a partir de este centro hacia la articulación del hombro, desde la articulación del hombro hacia el codo y desde el codo hacia la muñeca. ¿Ok? Y finalmente vamos, en este caso, como yo voy a hacer un poquito más corto el proceso, desde la articulación, ¿verdad?, central hasta la pelvis y ahí vamos a terminar con eso. Vamos a entonces enviar esto hacia el fondo y ustedes ven de que ahora, si nos damos cuenta, hay dos capas, una que dice capa 1 y una que dice esqueleto. Anteriormente todos los elementos estaban en capa 1. Cada vez que yo los voy agregando al esqueleto, van pasando automáticamente hacia la capa esqueleto. Por lo tanto, si yo borro ahora la capa 1, no se va a borrar absolutamente nada de lo que tengo porque ya todos los elementos están automáticamente traspasados hacia la otra capa. ¿Ok? Entonces ya tengo construido mi personaje. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que si yo muevo eso, efectivamente se empieza a articular. ¿Ok? Ahora, hay varias cosas que les van a suceder, por ejemplo, eso. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo evitamos que eso suceda? Muy bien. Fíjense en lo siguiente. Cada vez que yo selecciono un hueso, ¿y cómo selecciono un hueso? Hago clic sobre él y si se coloca de color verde es que tengo seleccionado ese hueso. Más aún, yo me voy a acercar hacia acá
y voy a ver de que también tengo seleccionado la articulación. Este círculo de color verde significa, ¿verdad?, el grado de rotación que puede tener esa articulación. En este caso es de 360 grados. Por lo tanto, el movimiento que yo puedo generar, ¿verdad?, aquí es bastante extenso. Este hueso que está acá también está unido a esta articulación central, ¿verdad?, que tiene también una rotación de 360 grados. De ahí el que yo pueda, ¿verdad?, tomar la mano de este elemento y al sacarla, ¿verdad?, hacia el lado, pueda salirse de la articulación, por decirlo de alguna manera, porque estoy permitiendo de que este hueso rote libremente, ¿ok? Y lo que yo quiero hacer es justamente lo contrario, generar una cierta restricción para que no se produzca entonces la salida del hombro. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a seleccionar ese hueso para poder apuntar hacia la articulación, y si ustedes se fijan en el panel de propiedades, al seleccionar yo un hueso, vamos a acercarnos, ¿verdad? Me dice efectivamente que estoy seleccionando un hueso y tengo habilitada la rotación, ¿ok? Si yo deshabilito la rotación, o sea, descliqué esa opción, está deshabilitada, van a ver ustedes entonces de que yo al mover esto, ya el hombro no se va a salir porque este ángulo quedó fijo. ¿Ok? Entonces el hombro del personaje ya no va a salir. Vamos a ver qué es lo que pasa acá, a este otro lado. Vamos a hacer lo mismo y fíjense ustedes de que también tuvo efecto en cerrar la rotación, ¿verdad?, del otro hueso. Por lo tanto, ya yo lo puedo estirar el brazo y no se va a salir de su centro este elemento. Por lo tanto, ya tengo un personaje construido, ¿verdad?, en base a que el tronco se mantenga, en este caso, siempre estático y yo pueda entonces mover estos elementos. Lo mismo va a pasar con entonces las piernas, ¿ok? Yo las puedo mover y hacerlo bailando. Ahora bien, ¿qué pasa si es que tengo que corregir el centro de rotación de alguno de las articulaciones? Puedo yo volver a corregir su posición cliqueando o seleccionando la herramienta de transformación libre y cliqueando en alguno de estos elementos. Por ejemplo, yo quisiera correr ese centro de rotación un poquito más acá y automáticamente la posición de la articulación en relación al hueso también se corrige, solamente utilizando la herramienta de transformación libre. ¿Ok? Supongamos de que esto yo lo quiero correr ahí. Vamos a ver entonces de que la articulación queda anclada a esa posición. Vamos a volver a corregir a su posición, la posición más lógica que debiera tener, que es ahí. ¿Ok? Entonces, yo puedo seguir restringiendo el movimiento porque, por ejemplo, este personaje no debiera poder hacer eso. ¿Ok? Eso es completa y absolutamente antinatural. Por lo tanto, yo tengo que restringir el ángulo en el que este elemento se puede rotar. Generalmente, este ángulo no debiera ser mayor a eso. Yo no puedo mover el codo así, ¿ok? Es imposible. Entonces, debiera quedar en un ángulo recto. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma. Voy a seleccionar el hueso, voy a abrir el panel de propiedades y voy a presionar ahora, estamos siempre en rotación, ya vamos a ver lo que significa la traslación en los ejes X e Y. Voy a restringir la rotación, voy a activar ese control, okay, y vamos a mover un poquito aquí para poder ver qué es lo que va a suceder. Voy a darme cuenta de que lo que
Antes era un círculo completo que estaba en verde, ahora es solamente un pequeño ángulo de 45 grados, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Por lo tanto, yo puedo restringir el desplazamiento hacia la izquierda, ¿ya? Poniendo, por ejemplo, aquí un valor de menos 0. Si ustedes se fijan, lo que acaba de pasar acá es que ya el ángulo de rotación que había hacia donde estoy moviendo el cursor se eliminó. Por lo tanto, desde ahora en adelante, el movimiento del brazo solo va a poder llegar hasta ahí. ¿Ok? Y si yo lo sigo levantando, va a quedar en línea recta. ¿Hasta dónde debiera poder mover el brazo hacia arriba? Más o menos hasta ese punto. Por lo tanto, la rotación que yo debo afectar justamente es la del hombro. ¿Ya? Voy a seleccionar el hueso que está conectado a la articulación del hombro y el mismo procedimiento, panel de propiedades, vamos a restringir el movimiento, la articulación, ¿ok? Y fíjense ustedes de que acá me aparece el mismo ángulo, que yo tengo que saber entonces restringir hasta ese punto. Voy hacia el desplazamiento hacia la izquierda, perdón, me equivoqué ahí de tecla. Voy al desplazamiento hacia la izquierda y escribo, ¿verdad? Igual ahí menos 0. Presiono Enter y voy a ver entonces de que quedó cerrado el desplazamiento, ya no lo puedo mover más hacia la izquierda. Entonces voy a probar el movimiento. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, porque también restringí el movimiento hacia la derecha. Hacia la derecha tengo que darle más posibilidad de moverse, entonces voy a seleccionar el hueso, panel de propiedades, ok. Hacia la derecha tengo 0 en este momento y le voy a dar 45. ¿Ok? Y ahora puedo seguirlo moviendo hasta ahí. Me quedo hasta ahí todavía, selecciono el hueso de nuevo, voy a darle, por ejemplo, otros 45 grados. ¿Ok? Cierro el panel y en definitiva lo puedo bajar hasta ahí. Entonces ahí tengo todo el ángulo de rotación construido, ¿verdad? Para que el movimiento pueda ser lo más natural posible. Puedo girar el brazo hasta ahí, que es cuando se pega, ¿verdad?, al cuerpo o al tronco, y puedo girar el hombro o levantar el hombro hasta ahí. Entonces ya tengo restringido el movimiento, lo que me va a permitir a mí ponerme un límite en el sentido de la rotación. Entonces, lo mismo tengo que comenzar a hacer con los otros elementos, restringir el ángulo de rotación justamente para que el movimiento que yo pueda configurar entonces sea lo más normal posible. Finalmente, es necesario que nosotros hagamos que este monito se mueva. Por lo tanto, vamos a agregar, ya tenemos, ¿verdad?, la capa del esqueleto, vamos a agregar, según la cantidad de fotogramas que necesitemos construir, yo aquí voy a agregar 60 nomás, voy a presionar F6 para agregar un fotograma y entonces según la ubicación de nuestro cabezal lector, en la misma dinámica y en la misma lógica de lo que significa construir un movimiento con la opción de interpolación de movimiento, yo voy a ir construyendo el movimiento ahora de este elemento. Voy a posicionar el cabezal lector en alguno de los fotogramas y voy a mover entonces este movimiento. Por ejemplo ahí. ¿Ya? Luego voy a mover acá, voy a utilizar esto hacia allá y este elemento por aquí, allá. Voy a mover la cabeza, por ejemplo, y voy a hacer de que el brazo esté ahí, etc. Y voy entonces de esa forma articulando el movimiento de cada una de las partes, ¿verdad?, de mi personaje. Obviamente a distintos tiempos para que el movimiento sea lo más fluido y normal posible. Entonces, cuando yo reproduzco eso, veo cómo se empieza justamente a mover
mi personaje.